Escritura, sola fe, solo Cristo, solo gracia y solo a Dios sea la gloria. Pero terminando ya ese pequeño paréntesis, vamos a retornar el estudio de este libro. Como lo hemos dicho, es nuestra base de estudio, sin ignorar ciertos aspectos históricos y culturales del momento y el contexto en el que fueron escritos. Pero hemos recreado varios aspectos que siguen siendo completamente vigentes para toda iglesia que quiere ser una iglesia saludable. En nuestro último encuentro estuvimos hablando de varios aspectos acerca de qué es la membresía y introducimos ciertos elementos de cómo se administra la disciplina en la vida de la iglesia, cómo los miembros se cuidan, cómo los miembros se corrigen cuando hay prácticas pecaminosas. Pero no quiero perder de vista el espíritu con el que hemos querido desarrollar el libro. Pues al igual que este libro de la gloria de una verdadera iglesia o edificación y belleza, que también es un excelente texto histórico que recopila varios elementos de la redacción de las actas de los hermanos que escribieron la confesión de fe, debe sobresalir. Y es que en ambos textos, y particularmente en la historia de la iglesia, siempre que se habló de membresía, siempre que se habló de disciplina y amonestación, siempre se habló desde el lenguaje perfecto que la escritura enseña y es el amor. El amor es fundamental para que la administración de la corrección y la amonestación y el consejo liberen en lugar de esclavizar, fortalezcan en lugar de debilitar. Porque aunque la escritura nos llama a amonestar y a disciplinar, si no lo hacemos con el espíritu correcto, terminamos dañando, terminamos destruyendo y terminamos más bien usando la amonestación, aún la verdad, para nuestro propio beneficio y no para el cuidado de los hermanos. Entonces, habíamos quedado en esta línea de pensamiento. ¿Qué hacer cuando un hermano falta al proceder cristiano? Hicimos una diferencia importante, ¿lo recuerdan? Que una cosa es hablar de una corrección o una práctica pecaminosa a la luz de Mateo 18 y otra es querer usar Mateo 18 para imponerme en la conciencia de un hermano o una iglesia para tratar preferencias particulares. Una cosa es querer corregir a alguien porque no se ajusta a mi preferencia particular, porque su actuar o su proceder no es como yo pienso que tiene que ser. Entonces voy a aplicarle Mateo 18 porque esta persona actúa o procede a una velocidad o de una manera que a mí no me parece. ¿Qué tendríamos que decir? No. Mateo 18, la corrección, la amonestación y la disciplina no fueron puestos para aplicarlo a preferencias particulares, pero tampoco para cualquier manifestación de pecado. Pues como dice Romanos, hay muchos pecados que pueden tratarse simplemente desde lo que dice Romanos, ¿lo recuerdan? El amor cubre multitud de pecados. Y lo hablábamos desde el ejercicio del matrimonio, ¿cierto? No vamos a pretender divorciarnos o tener un conflicto familiar cada vez que surge una diferencia porque estripaste la crema de la parte de arriba y a mí me gusta que lo hagas de abajo. El ejemplo que dábamos de la toalla, ¿no? Hay cosas que el amor hace que cubran la falta. Pero cuando ya es un proceder pecaminoso que ha sobrepasado ese lenguaje del amor que cubre la multitud de faltas, pues es necesario empezar un proceso disciplinario, siempre bajo qué espíritu, el espíritu del amor y la verdad. Entonces, hablamos un poco de los hermanos, hablamos entonces ya cuando la disciplina llega a asamblea y una persona requiere ser excomulgada, cuando escuchen el término excomunión, estamos hablando de alguien que es apartado de la membresía de una iglesia local.
que ya no puede participar de los beneficios de esa membresía, que no puede participar de los sacramentos u ordenanzas que la iglesia administra, a menos que esa persona luego muestre un verdadero arrepentimiento. Entonces surge esa pregunta. La disciplina es bíblica, termina en la excomunión administrada por una asamblea, no por un pastor. Los pastores no excomulgan a los miembros, es la asamblea la que excomulga, la que le quita a alguien el reconocimiento como creyente. Excomulgar es simplemente decir, esta persona, al no tener un arrepentimiento, al no sujetarse a la instrucción y a la corrección en todo el proceso que la Escritura establece, como iglesia decimos, no procede como un nacido de nuevo. Por tanto, retiramos el reconocimiento que le habíamos dado como creyente y ahora como asamblea lo que decimos es, no vemos en esta persona que sea miembro del reino de los cielos por su impenitencia, por su no arrepentimiento. Pero podría una persona que ha sido excomulgada volver, hermano, escucho como un eco para que lo mires, porfa, podría volver a ser introducida en la asamblea de una iglesia, podría volver a ser considerado miembro. Por supuesto que sí, siempre y cuando esa persona muestre un verdadero arrepentimiento, ese arrepentimiento no sea de palabras, sino que los hechos lo evidencien y luego en una presentación amorosa y humilde ante la congregación de miembros pueda presentar su arrepentimiento, pueda presentar su sincero deseo de ser considerado una vez más miembro de la congregación. Entonces es muy bonito ver cómo procede la iglesia. El Señor estableció una iglesia que disciplina, pero que restaura. Una iglesia que es firme a la hora de administrar los correctivos, pero que siempre es amorosa para restaurar al corazón arrepentido y humillado. Así que si preservamos este lenguaje, ¿cuál debe ser el espíritu que gobierna la iglesia? Amor, paciencia, verdad, misericordia, porque la verdad y la misericordia no pueden estar separados. Hay hermanos que son muy buenos para decir la verdad, pero muy malos para hacerlo con misericordia. Hay personas que elogian el ser suaves y misericordiosos para hablar, pero no lo hacen con verdad. ¿Cuál de los dos está procediendo bien? Ninguno. La verdad y la misericordia deben ir de la mano. Pero esto solo se habla acerca de las ovejas. ¿Y qué cuando un pastor procede de forma inadecuada? ¿Qué cuando aquellos que han sido comisionados como oficiales de una iglesia local pecan y requieren ser corregidos? Y este tema es tan importante estarlo mencionando continuamente en una iglesia saludable porque venimos en épocas donde los pastores se han presentado como personas inmaculadas, como ungidos completamente distantes de el pueblo, hombres con unas revelaciones excepcionales y unas vidas de perfección que distan de la realidad de las ovejas. Esa noción de superungidos que se le ha comunicado a los pastores es completamente antibíblica y ha hecho un gran daño. Ha hecho que la iglesia piense que los pastores son hombres que no luchan con el pecado, que son hombres carentes de debilidad y que son, pareciera para algunos, personas completamente perfectas. Y a la vez, ese nivel de santidad se ha usado para manipular. Pues si tenemos en el púlpito a un súper ungido, súper santo, pues todo lo que diga es perfecto y está libre de error. Eso ha sido muy promovido por toda esta época
neopentecostal que ha levantado a los servidores a un estatus de superhombres que no está en la escritura. Cuando hablamos de pastor, hablamos primero en cuanto a su condición y naturaleza de un hombre pecador que fue redimido por gracia, que fue comisionado para una noble labor, que recibió por gracia una investidura preciosa que requiere un nivel de santidad y responsabilidad que no ha sido puesto sobre el resto de la congregación, y ya lo vamos a ver, que requiere una estima bíblica, pero también una comprensión de humanidad real, es decir, un hombre que necesita del cuidado, del amor y de la corrección de su iglesia local. Pero ¿cómo se hace? ¿De qué manera se hace? Si la escritura habla de corregir a personas que están en autoridad, ¿por qué lo hará? Porque las autoridades también, ¿qué? ¿Por qué la iglesia dice que vamos a tener conflictos con los hermanos? Porque los hermanos, pero los otros pecan. Ah, siempre es mejor dirigirse si los hermanos pecan. No, yo peco, ¿cierto? Yo soy un pecador. Entonces, por eso la escritura nos enseña cómo lidiar con ese pecado. Mis hermanos, tener una expectativa de que en nuestro caminar no van a haber tensiones por el pecado, déjeme decirle, es un pensamiento ingenuo, inmaduro, irresponsable. Nosotros debemos dar por sentado que en el cuerpo de Cristo hay pecado. Así que aquellos que recientemente están viniendo a esta iglesia y tienen una expectativa muy alta, quiero serles honesto, acaban de llegar a un lugar de pecadores que muy seguramente en algún momento le va a lastimar, pero Dios ha provisto medios para que lidiemos con ese pecado cuando eso suceda. Siempre en qué espíritu, amor y misericordia. Entonces, ¿cómo se debe tratar con un pastor si éste peca? Ah, el mismo principio. Amor, verdad y misericordia, ¿cierto? ¿Qué establece la escritura? Si un pastor llegase a salirse de los lineamientos establecidos por la escritura para todo creyente, porque son los mismos en una medida mayor, por supuesto, porque dice la escritura que son un claro reflejo de Cristo a la iglesia, cómo debe proceder. Entonces, si un hermano observa que un pastor ha cometido algo que no se ajusta a lo que la escritura enseña, lo que este hermano debe hacer es lo mismo que debemos hacer con otro hermano, pero ya les voy a dar los matices. Debe ir en privado sin que nadie más lo sepa. Hermanos, este principio es tan importante en ambos casos. Cuando un hermano te lastima, debes ir en privado con ese hermano, sin que nadie sepa, expresarle la situación y buscar solución. Cuando el pastor peca y tú como hermano lo amas, pues tú te vas a acercar como un hermano que lo ama, vas a ir en privado sin que nadie aún lo sepa y vas a tratar la situación. Pero muy curioso es, y muy particularmente en Latinoamérica, he hablado con algunos hermanos americanos, y aunque estas situaciones a veces también se repiten independientemente de la cultura, ellos expresan que en Latinoamérica es bien diferente cómo la iglesia trata con los conflictos, y es lo que suele suceder en nuestra tierra. Primero voy y le digo a 20 la molestia que tengo antes de hablar con el que tengo que hablar, ¿cierto? Suele pasar aún en los ejercicios matrimoniales. Yo recuerdo, mi padre a muy temprana edad me decía, hijo, cuando tú veas un matrimonio teniendo dificultades, asegúrate de no tomar parte. Porque si tú tomas parte a favor de uno, cuando se reconcilien,
los dos van a terminar enojados contigo. Eso a un niño no le es muy comprensible. ¿Cómo puede pasar eso? Luego uno lo vive en carne propia y se da cuenta que es verdad. Que sale en medio de la tensión, lo odio, es el peor esposo, es la peor esposa, venga, le cuento todo el daño que me ha hecho. Entonces la persona sale, no, voy a defenderlo, ¿cómo es posible? A los 2 días se reconcilian y ya ninguno de los dos te vuelve a hablar. Pero esto tiene una razón de ser. Perdón por traer tal vez un elemento cotidiano de nuestra cultura, pero tiene una situación propia. Cuando dos hermanos tienen una diferencia, sea entre dos hermanos o con el pastor, la gran mayoría de ellos se solucionan al tener la conversación privada. La gran mayoría. Porque cuando dos corazones se acercan bajo la influencia del Espíritu Santo, guiados por la Escritura, hermanos, lidiar con el conflicto se vuelve algo realmente sencillo. Y la reconciliación se da de forma natural. Pero ahora ve y saca del corazón lo que le dijiste a las otras 20 personas acerca de esa persona con la que ya hablaste, con la que se aclaró todo, con la que te diste cuenta que era un malentendido, pero ve y dile a los 20 que era un malentendido. Suele suceder, ¿cierto? No sé si a usted le ha pasado, los que tienen hijos, eh, es muy propio de esta generación, ¿cierto? La generación anterior, uno llegaba, papá, un niño me pegó, sea fuerte, mijo. Ya, y si lo sigue molestando mucho, defiéndase. Así se solucionaba en la generación anterior. La generación presente, el niño llega, papá, un niño me golpeó. ¿Cómo? ¿Que te golpeó? ¿Quién es ese impío incircunciso que ha maltratado a mi amado? Profesora, le exijo que cambie hacia otro niño de salón o cambie el mío, pero no voy a permitir. Y mientras el papá le está gritando al docente, los dos niños van corriendo como si nada hubiera pasado. ¿Qué sucedió? Los niños solucionaron el conflicto porque en medio de cualquier tensión, al final es reconciliable. Pero ahora, ¿qué va a pasar con el papá que fue irrespetuoso con el docente, que le escribió en medio de la ira a los papás de los otros niños, diciéndole que si esto es un problema con el hijo, es con él y nos vemos a la salida para solucionarlo entre adultos? ¿Qué pasó? Una situación pequeña que se trata en la cotidianidad de la comunión se convierte en una situación conflictiva. Hermanos, esa misma historia que parece tan torpe es causa de gran parte de los conflictos de una iglesia local. De que hermanos no lidian sus diferencias con sabiduría entre ellos o con el pastor. Comprometen otros corazones desde el calor del enojo y la molestia, aumentando la realidad por la tensión de sus sentimientos y muy seguramente se reconcilian con el hermano, pero ya han generado una mancha de duda en la dignidad de esa persona. Por eso, este libro, de forma preciosa, nos recuerda con precisión qué tenemos que hacer, tanto con el miembro, con el pastor. Mira, la primera instancia es duda de ti, duda de que estás leyendo la situación de una manera que no corresponde a la realidad, que estás enojado y turbado. No des lugar a la suposición, no asumas cosas que no son ciertas. Ve y acércate a tu pastor, ya lo dijimos con los hermanos, y exprésale lo que tú consideras de la situación. Mira, siento, pienso y veo por lo que hiciste que pecaste. Expresa la razón. El pastor o el hermano, al escuchar, ¿qué debe hacer? Debe examinar los hechos y uno puede defenderse, ¿cierto? Puede decir, mira, tú estás interpretando la situación de forma equivocada. Estos son los hechos de la situación.
tal vez lo entendiste de esta forma por esto y aclararse, o el hermano, sea el pastor o oveja, decirle, tienes toda la razón, perdóname, he pecado contra ti. Y en ese momento, ¿qué pasa con la situación? Muere. Miren cómo lo dice el escritor. Aquellos miembros a los que esto es manifiesto deben ir en privado sin que nadie más lo sepa, en un espíritu de mansedumbre y con enorme humildad presentar ante Él la situación que ha inquietado tu corazón a la luz de la palabra. Y en el caso de los pastores, miren esta parte tan hermosa, dice Benjamin Kish, debes recordar que al pastor debes tratarlo como a un padre. Y debes acercarte con el mismo amor que te acercarías a tu padre, no para reprenderlo como si fuera igual a ti, mucho menos como si fuera inferior a ti, sino entendiendo que Dios le ha dado una investidura especial que le provee que lo ames por su dignidad y que no lo menosprecies a pesar de su pecado. Entonces, en afecto y estima, una vez se aclara la situación, no tendrías por qué hablar con otros de eso que ya quedó resuelto en lo privado. Es lo que pasa a veces en las relaciones matrimoniales, ¿cierto? Muchas veces la pareja tiene dificultades, uno de los miembros va y le dice al papá, va y le dice a la mamá, ¿cómo se pone uno de padre o de madre cuando le lastiman a sus hijos? Hay dolor, hay tristeza, ¿cierto? Luego la pareja resuelve, sí, luego la pareja resuelve, pero ¿cómo quedó el corazón de los papitos? ¿Cómo empieza a ver a la nuera cuando llega? ¿Cómo empieza? ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza de pecado. Hermanos, y eso se hace tan tangible en la vida de la iglesia. Saben que yo me he propuesto tratar de explicar muchos aspectos de la iglesia desde nuestra cotidianidad. Siento que a veces presentamos las dinámicas de una forma tan elevadas que no logramos comprenderlas desde la cotidianidad. Esto mismo pasa y lo he podido ver de una forma muy tangible, ver cómo hermanos se reconcilian, pero quedan dos bandos molestos por el daño que le causó a mi mejor amigo. Pero ven, ya ellos ya se reconciliaron, no importa, él es muy noble, pero yo no. ¿Por qué? Porque nosotros somos rencorosos por naturaleza, es parte de nuestra naturaleza caída. Y parece que a los latinoamericanos se nos dio una dosis mayor en esa área. Me he maravillado al ver la nobleza como muchos americanos de verdad lidian con tanta prontitud la falta, son tan prácticos a veces en sus relaciones. Nosotros, pero es que tú no, ¿cómo puedes olvidar lo que me dijiste hace 19 años y medio, 3 semanas y 2 días con 5 horas? Es muy propio de nuestra cultura. Entonces la escritura, ¿a qué nos llama? A lidiar con nuestras actitudes pecaminosas, pero también con los hábitos culturales que influyen en gran medida en cómo tratamos los conflictos. Entonces, la escritura da una atención particular. Ya tenemos el espíritu, ya entendemos la importancia de tratarlo en privado para no comprometer el corazón de otros, ¿cierto? Y aprender a resolverlo. Pero ¿quién recuerda en la escritura, si eso no se soluciona, en qué cambia el acercamiento a un pastor con un creyente normal? En Mateo 18 dice, ve con uno o dos testigos para hablar con el hermano que ha faltado. ¿Y si es un pastor? ¿Qué dice? Que no pueden haber menos
de dos testigos, ¿cierto? Y cuando hablamos de dos testigos, es dos testigos que hayan corroborado, que hayan sido testigos de que eso que el hermano intentó tratar en privado y no se pudo resolver, requiere escalarlo al otro punto. Pero ¿cómo? ¿Cambia el espíritu? ¿Cambia el amor? No, porque lo que siempre está buscando la disciplina es ¿qué? La restauración del hermano, la convicción de pecado. O como juez, siéntate, pecador, y escucha que venimos a respaldar lo que nuestro hermano ha dicho de ti. Pero también es importante que el concepto de los testigos, o sea, hay algo equivocado y es que realmente se llama testigo para que esté presente de lo que yo estoy afirmando. Y no es así. El testigo o esos testigos deben estar de acuerdo con lo que esa persona está afirmando para que entre como mínimo 3 personas puedan ir a donde el hermano a decirle eso que esta persona está afirmando es verdad porque nosotros corroboramos y lo estamos invitando a que se arrepienta, ¿sí? Entonces hay un mal concepto de estar creyendo, no es que voy a traer testigos para que estén presentes de lo que yo voy a acusar. Los testigos tienen que ser personas que están corroborando que lo que esa persona está acusando es verdad para que ya sean como mínimo 3 personas diciendo eso que tú estás haciendo es pecado. Hay dos funciones importantes. Una, los testigos, que creo que es importante a veces se malentiende el término. Hay ocasiones en que hay una diferencia entre dos hermanos y no se logra reconciliar. ¿Qué es lo sabio? Buscar hermanos maduros para decirle ven. Estamos teniendo una diferencia en la que no hemos podido reconciliarnos. Porque él tiene una versión de los hechos, yo tengo una versión de los hechos y ninguno de los dos estamos prestos a ceder. Puedes, como un hermano sabio, participar como mediador para ayudarnos a ver cuál de los dos puede estar equivocado o cuál es el punto en común. Hermanos, eso no debería percibirse como un ejercicio disciplinario. Eso debería percibirse como un acto de amor y cuidado mutuo, ¿cierto? Lo que sucede a veces, hay matrimonios en la iglesia que tienen ciertas dificultades y que se vuelven irreconciliables. Entonces, ¿qué se les dice? Llama a otra pareja más madura o llama al pastor y las parejas pastor, mire, yo estoy viendo esta situación así. Mi esposa la está viendo de esta forma, ya agotamos las instancias, no encontramos una solución. Usted puede apoyarnos a resolverlo. Eso es, digamos, eso en un sentido es un testigo, pero hay más que un ejercicio disciplinario, estamos hablando de un ejercicio de mediación y eso es tan saludable. El problema es que nosotros muchas veces, y pasa por algunos matrimonios, pastor, necesito que nos acompañe a una reunión para que le haga ver a mi esposa que está pecando. Para que le haga ver a mi esposo su maldad. No, con mucho gusto los acompaño, quiero escucharlos, que veamos por la escritura en dónde los dos están pecando y dónde los dos tienen que hacer ajustes. Eso no es un proceso disciplinario, eso es apelar a un hermano para que ayude a solucionar tensiones y eso va a pasar muchas veces al interior de la iglesia. Pero el ejercicio de los testigos cumple un papel no solo pasivo, como bien lo dicen, sino que debe corroborar y verificar que aquello que el hermano está solicitando corresponde a la Escritura. Entonces, ya vamos a ir a testigos, tanto para el pastor como para los que han pecado. El proceso es este. Si un hermano se acerca y te dice, mira, mi hermano pecó, necesito que me sirvas de testigo. Lo primero que deberías decirle a ese hermano, espera, ¿cómo va la parte de tu responsabilidad? ¿Ya hablaste con él en privado? ¿Ya oraste por él? ¿Ya buscaste la dirección del Señor?
¿Cuántas veces te has acercado a Él? ¿Cuántas veces has buscado a través de la Escritura que Él pueda ser consciente de su falta? ¿Y qué hizo el hermano después de que tú le mostraste su falta? No, es que solo he hablado con él una vez, porque ven el punto. ¿Y oraste? No. Espera, entonces no has agotado bien la instancia. Tú ya sientes a la luz de la Escritura que hiciste lo suficiente para poder persuadir a tu hermano de que está haciendo algo inadecuado. Sí, pastor, ya lo hice. ¿Okay? Entonces, quiero escuchar plenamente cuál es tu descargo. No es que lo vi maltratando con sus palabras a su esposo. Y no solo una vez, varias veces. Y en amor me acerqué cada vez que lo observé. Y no se arrepiente. Y no reconoce su falta. Entonces, ¿qué debe verificar el testigo? Primero, el testigo podría sumarse y decir: tienes la razón, yo he observado lo mismo. Yo he observado esa falta. Vamos a acercarnos a nuestro hermano en amor para decirle: mira, hermano, no solo hay un hermano que está viendo tu mal proceder, mira que aquí hay otro hermano que puede corroborar que lo que yo te estoy diciendo es cierto. Reconoce tu falta. ¿Cómo te podemos ayudar? Vamos a ayudarte. Y en este punto ya se le está diciendo a otras 20 personas la falta. Sí, hay en privado. Y que se busca que el hermano reconozca su falta. Si el hermano sigue empeñado en su ceguera, ¿qué deberíamos hacer? Ora. Vamos a darte unos días, vamos a orar, porque a veces el pecado nos nubla el entendimiento. Y al volver al hermano, si el hermano no se arrepiente, después de haber orado, después de habernos acercado a Él, ya tendríamos que llevarlo a la iglesia. Y llevarlo a la iglesia no es convencer a la iglesia de lo que dos personas están observando. Es llevarlo a la iglesia para que la iglesia examine y diga: lo que ustedes dos están viendo, nosotros también lo hemos visto. Y sí, hermano, tú no atendiste el consejo de tus hermanos. Ahora como iglesia te decimos: tú estás pecando en tu actuar. Te pedimos que te arrepientas, porque esa es la solicitud de la iglesia, es el deseo de que el hermano se arrepienta. Y una vez el hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. Quisiéramos que en el primer punto se termine todo. Si llegase a ese punto y el hermano se para ante la iglesia y les dice: ustedes están ciegos, ustedes están acusando de algo que no es cierto, ¿qué hace la iglesia? Tratarlo como un impenitente, es decir, tú no reconoces tu pecado, agotamos todas las instancias, amorosamente hemos ido a ti para corregirte, no podemos seguir reconociéndote como. Ese es el mismo principio. ¿Por qué se insiste tanto en privado? Para no comprometer el corazón de otras personas. Ahora bien, máximo cuando se trata de un pastor. Hermanos, ¿saben la facilidad con la que se puede mancillar la honra de un pastor? Y alejémonos por un momento de todo este escenario de abuso y engaño. No estamos queriendo encubrir que hoy muchos usan el pastorado para enriquecerse, para manipular, pero pareciera que aún en entornos saludables, a veces las personas quisieran tratar a los pastores, pero como en venganza a los pastores que los maltrataron, los engañaron, los robaron antes. Yo siempre pensé que el creyente lograba diferenciar ciertos escenarios, y aprendí hace poco de un pastor que me dijo algo bien especial. Mira, te doy un consejo. Cuando una persona llegue de otra iglesia, es bueno que tú le digas: bienvenido a esta iglesia, pero por favor no nos vayas a cobrar en esta iglesia el daño que te causaron en otra. Porque a veces sucede eso. Personas que son dañadas en un lugar y luego llegan a otro lugar como a vengarse de lo que les hicieron antes. No es los dos procesos. Los pastores pecan,
pero procede bíblicamente, no bajo el enojo de experiencias pasadas y agota la instancia. Pero cuando hablamos de la amonestación a los pastores, tenemos que ser mucho más cautelosos y más cuidadosos, porque no podemos ignorar lo que dice la Escritura, que el enemigo siempre está tratando de dañar la honra, porque si se daña o se ataca o se cae, si es afectada la cabeza, ¿qué pasa con el cuerpo? Se dispersa, dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos cuando se hace una acusación en contra de un anciano. En ese punto, teniendo en cuenta entonces lo que la Escritura advierte, debemos tener en cuenta lo siguiente. Puede suceder también ocasiones en las que un miembro se sienta oprimido, despreciado o lastimado por una iglesia local. Ya hablamos de la amonestación, hablamos de la disciplina, hablamos de la corrección, hablamos del proceso, hablamos del espíritu correcto, amor, misericordia y verdad. Pero ¿y qué cuando una iglesia está causando opresión hacia un miembro, cuando está administrando mal la disciplina hacia un miembro, cuando una iglesia, sea por inmadurez, sea por una mala administración de la disciplina, está tratando injustamente a uno de sus miembros? ¿Qué se debe hacer en ese momento? La Escritura enseña, y quiero citar textualmente lo que dice Benjamin Kish: debemos darle alivio a los creyentes cuando esto ha sucedido. Primero, necesitamos recordarle a todos los creyentes que no hay ninguna iglesia infalible, sino que toda iglesia, sin importar cuán saludable sea, puede fallar en la administración de alguno de los deberes que le ha sido comisionado. Por ejemplo, la disciplina. Entonces, ¿qué sucede cuando esto se está convirtiendo repetitivo? La persona afligida o lastimada puede presentarse a una iglesia hermana anunciando su deseo de ser parte de esta iglesia, de tener comunión con esta iglesia, porque la iglesia local de la cual hacía parte no ha sido tratada conforme a la Escritura. Entonces, si en algún momento alguno de los miembros de la iglesia llegase a experimentar un trato que considera no es correcto al que dice la Escritura, le es ilícito acercarse a otra iglesia local. ¿Qué deberíamos hacer nosotros si eso pasa? Digamos, llega una persona, iglesia Gracia y Vida, vengo de otra iglesia, no puedo continuar con ellos, mi conciencia ya no me lo permite, hay algunos asuntos con los que no estoy de acuerdo en la forma en la que me tratan. ¿Qué debe hacer la iglesia? Escuchar al hermano, decirle: ok, hermano, escuchamos tu versión, como iglesia estamos para apoyarte, pero vamos a hablar con la iglesia de la cual vienes. Queremos conocer la versión de la iglesia acerca de tu caso, porque puede suceder que esa persona esté saliendo de una iglesia por una razón no bíblica. ¿Cuál sería entonces la tarea de esta iglesia? Mira, examinamos tu caso y creemos que deberías regresar a tu iglesia local. Queremos ayudarte a que sanes tu corazón, queremos apoyar a tu iglesia para que puedan solucionar las diferencias, para que puedan seguir caminando juntos. Pero si nosotros, al evaluar lo que la otra iglesia expresa, observáramos que hay un proceder no bíblico, podríamos expresarle a esa iglesia y al hermano que consideramos que hay elementos para recibirlo en nuestra comunión, nunca en detrimento de las otras iglesias locales. Miren, una de las cosas que nosotros tenemos que corregir es esas personas que siempre que salen de una iglesia hablan mal de la iglesia en que salieron. Yo les animo a que ustedes no permitan eso, aún sin importar cuán válidas sean las razones. Porque cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando de lo que Él más ama.
por muy molesto o herido que tú estés con una iglesia local, tú no recibes ninguna potestad para desestimarla o menospreciarla. Entonces es muy importante, si alguno de ustedes viene herido de otra iglesia local, con gusto lo restauraremos, pero no esperes a que estemos de acuerdo contigo en expresiones pecaminosas en contra del lugar de donde vienes. Porque mal o bien Dios usa todos nuestros procesos para que le conozcamos y para restringir nuestro pecado. Y por supuesto que habrán momentos en que hayan cosas pecaminosas lícitas por las cuales estás molesto, pero eso nunca te habilita para expresarlas de manera pecaminosa. Entonces, debe haber un orden hasta en esas cosas. No podemos andar recibiendo a personas simplemente, es que, ¿y por qué no regresaste? No, porque no me siento cómodo. ¿Pero eras miembro? Sí, pero ¿hay pecado? ¿Ya cumpliste el proceso? No, simplemente no quiero. Si nosotros permitiéramos eso, ¿qué le estamos enseñando a los miembros? ¿Qué empieza a pasar en la iglesia? Despreciamos la iglesia de donde viene, empezamos a causar caos en la iglesia y alimentar la inmadurez en la forma en la que nos relacionamos con la iglesia. Piense esto en un matrimonio. Papá, mamá, quiero contarte que me vengo a vivir nuevamente contigo. ¿Por qué? No, mamá, es que ya va 1 mes y medio y no he aprendido a planchar como tú planchas. ¿Eso habilita el recibirte? No, tú debes regresar a casa. Hiciste un pacto matrimonial y esa situación no se convierte en una causal para que te apartes del ministerio. Entonces, quiero dejar esto muy claro. Claro que podemos movernos en algún momento de una iglesia local a otra. Claro que sí. Pero si eso ha de suceder, debe hacerse en términos bíblicos, no caprichosos, y respetando la otra iglesia local, nunca desestimándola. Pastor, una duda. Esta investigación, si eso se le puede llamar, ¿debería conocerla toda la membresía o solamente la haría un grupo minoritario de personas, digámoslo así, 2 o 3 personas? ¿Investigaría lo que está sucediendo o le daríamos a conocer a la membresía también? Se le da a conocer a la membresía que hay una persona que está interesada en ser miembro de la iglesia y que queremos conocer los elementos de su solicitud y su relación con la iglesia local. Generalmente eso lo hacen los ancianos de la iglesia, ¿cierto? El pastor, o si hay diáconos, puede hacerse en compañía de los diáconos, o puede la iglesia establecer una comisión si se requiriera para conocer en detalle, pero siempre viendo la otra iglesia como una iglesia digna de todo respeto. ¿Por qué? Porque nosotros nunca podemos asumir como cierto todo lo que una persona dice en un momento de ira. ¿Le ha pasado? Cuando alguien viene a hablarle de un problema matrimonial, es que usted no lo conoce. Es que usted no, es que... Y luego uno va y habla con la otra persona, es que usted no la conoce. ¿Alguno de los dos está mintiendo o los dos son lo que verdaderamente cada uno? Ese es el punto y es lo mismo con la iglesia. Es que el pastor que yo tuve, es que usted no sabe lo que me hizo. Y uno conoce al pastor y uno, creo que acá hay una exageración. Y vas y miras la situación. Entonces siempre debemos asumir que nuestro enojo maximiza, ¿cierto? Entonces eso nos lleva siempre a ser cautelosos. Hermanos, estoy tratando de expresar estos asuntos de la forma más sencilla posible porque realmente quiero que queden en nuestra memoria. Hoy no quise traer esto de una forma teológicamente confusa, sino que ustedes puedan decir, yo escuché esto en mi iglesia y me enseñaron a que no hay iglesias que yo pueda menospreciar, que no hay pecados que no deban ser tratados, pero me enseñaron que deben hacerse en amor, verdad y misericordia. Que así como los creyentes pecan, los pastores pecan,
pero ellos son dignos de doble honor. Y ese doble honor, ese cuidado especial, esa obediencia especial no significa que no corrijo su pecado. Pero cuando veo que mi pastor peca, debo verlo como a mi papá, a mi padre espiritual que está cediendo al pecado, y como lo amo, quiero ayudarlo. Y corro a él en privado a decirle: pastor, observe esto, te amo, por favor, cuídate, corrígelo. No ir primero a 20 y luego al pastor, ¿cierto? Y seguir el proceso. Y si en algún momento quiero moverme a otra iglesia porque hay razones válidas para irme, porque hay un punto en las políticas o en la confesión con la que no me identifico, me voy en amor, misericordia y mansedumbre. Y la iglesia evalúa, recibe y comisiona para que las relaciones entre las iglesias no se fracturen. Porque cuando yo menosprecio otra iglesia local, estoy fracturando la relación con esa iglesia local. Estoy causando tropiezo a la extensión del reino. Mis hermanos, ¿alguna pregunta hasta acá? Hola, mi Lourdes. De no menospreciar a otra iglesia ante una situación particular con determinada persona que viene para acá. Si tú o la iglesia como tal comprueba que lo que esa persona está diciendo de la otra iglesia, ¿cuál es la intervención o la participación de esta iglesia para mediar con esa situación que está pasando en una iglesia hermana? Quiero saber si estoy entendiendo. Viene un hermano de otra iglesia que ya no quiere ser parte de esa iglesia. Y nosotros observamos y comprobamos que lo que el hermano está diciendo es verdad. ¿Qué debemos hacer? De acuerdo a lo que planteaba Benjamin Kish, y estoy completamente de acuerdo con él, es inicialmente el pastor debería reunirse con el otro pastor. Mira, estamos observando esta situación, esto es lo que expresa el hermano, queremos escuchar cómo ustedes han lidiado esto como iglesia. Generalmente esto debería ser muy sencillo entre iglesias afines en doctrina, ¿cierto? Porque eso hay que diferenciar. Una cosa es cuando son dos iglesias afines, por ejemplo, hablemos de dos iglesias congregacionales. En ese caso, ¿nosotros qué haríamos? Pastor, observamos que este miembro de su iglesia está expresando esto y tenemos pruebas tangibles de lo que él está diciendo es cierto. Queremos que ustedes como asamblea aprueben la solicitud del hermano de moverse de iglesia, que la membresía emita un comunicado donde digan: liberamos al hermano de la membresía para que ahora se sujete a la instrucción de la iglesia. Eso es lo que haríamos. Pero si aún teniendo las pruebas, la iglesia dice: no, no lo vamos a permitir, él debe volver en arrepentimiento, su falta es muy grave y nosotros tenemos pruebas de que lo que está haciendo la iglesia es incorrecto, la asamblea debe emitir un documento escrito en el que le dice a la otra iglesia: evaluamos los puntos y de forma respetuosa como iglesia consideramos que la solicitud de este miembro es válida, con respeto, sin ignorar la autoridad que ustedes tienen como iglesia local. Queremos comunicarle la decisión que hemos tomado. Eso debe ser como asamblea a la otra asamblea, porque la autoridad la tiene la asamblea, no un pastor. Eso entre iglesias congregacionales. Pero si son iglesias diferentes en doctrina, hay ocasiones en que ni siquiera la conversación se puede tener. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no hay membresía, hay un gobierno autoritario, tú vas y hablas y no hay un proceso bíblico correcto, entonces en ese caso no hay ningún proceso que llevar. Pero hablando entre iglesias hermanas, eso es lo que se tendría que hacer. Debe quedar una constancia de que se agotaron los procesos de manera respetuosa, sin menospreciar a la iglesia, aunque tengamos evidencias de que lo que está expresando es contrario a lo que la iglesia está pronunciando, pero nunca sin desestimarlo. Porque bien lo dice Benjamin Kish:
Podemos hablar de iglesias que han errado en la administración de su disciplina. Podemos hablar de iglesias que han procedido de una forma contraria a la Escritura. Pero jamás podemos usar eso para desestimarla o para saltar los conductos que él mismo ha establecido. Ese sería el principio. Paulito. De acuerdo al caso que se encuentra en 1 Corintios 5, donde se habla de un pecado escandaloso, la persona que fornica con la mujer de su padre, ¿cree que se puede saltar las escenas privadas y con 2 testigos para ir directamente a la iglesia? Excelente pregunta. Gracias. Tenemos que aprender a diferenciar entre los pecados propios de la convivencia común entre un pueblo pecador y los pecados escandalosos. Los pecados escandalosos deben ser tratados de inmediato de manera pública, porque una falta pública requiere un tratamiento público. En ese caso, inmediatamente la asamblea debe atender la situación. O sea, no se puede tratar con la misma pasividad, no, bueno, no sería pasividad, con la misma consideración que si fuera una falta diferente. O sea, en ese caso debe corroborarse que hayan las evidencias suficientes y tiene que inmediatamente llevarse a la asamblea. ¿Sí responde eso a la pregunta? Sí. En caso de que la primera pregunta que hizo el hermano sea lo contrario y se compruebe que la persona está diciendo mentiras o está exagerando o está diciendo... La iglesia debería decirle: no podemos recibirte como miembro de la iglesia y nuestro consejo es que soluciones la dificultad que tienes con tu iglesia local. No, ojo, cuando hablamos de iglesias de mala doctrina, la única razón, sí, si es una doctrina, eso es otro caso. Cuando una persona se mueve de una secta o de un lugar donde no hay una doctrina correcta, si uno ve que se está moviendo de manera pecaminosa, lo que uno debería mostrarles el pecado que está cometiendo en la forma que lo está haciendo. Te lo voy a explicar. Una persona está en un lugar donde todavía se enseña que hay apóstoles y siembra y pacte. Pero esta persona llega a la iglesia diciendo: me voy de esa iglesia, la odio porque el pastor lleva 2 domingos sin saludar. Si nosotros recibimos a esa persona diciéndole: no te preocupes, igual tú estabas en una secta, en 2 meses se va a ir de esta iglesia por lo mismo, porque ella no se movió por ser consciente de que estaba en un lugar inadecuado, se movió por una acción pecaminosa. Entonces nuestra tarea sería decirle a esa persona: tú te estás yendo de ese lugar por una razón equivocada y estás pecando y tienes que tratar esto en tu corazón. Pero quiero decirte que el lugar que estás no es un lugar saludable. Ahora, si te mueves a otra iglesia sin resolver eso en tu corazón, vas a irte de esa iglesia por algo parecido. Entonces, en eso tenemos que ser cuidadosos porque a veces las personas se mueven es por molestias personales y no por la doctrina del lugar que vienen. Y recibirlas es alimentarles su pecado y hacerles pensar que son víctimas y no responsables de su pecado. Por eso tiene que ser la iglesia muy cuidadosa cuando recibe personas de otra iglesia y escuchar las razones por las que lo recibe. Entonces, en ese orden de idea, los pecados escandalosos, para no perder de vista lo que nuestro hermano Pablo está expresando, o sea, obviamente cada caso debe mirarse con detenimiento, ¿cierto? Hay ciertas situaciones en que requieren la intervención de 2 testigos, pero hay faltas que requieren asamblea extraordinaria. La asamblea inmediatamente debe ser notificada. Este hermano ha sido sorprendido en adulterio, no confesó su pecado, sino que fue sorprendido y como asamblea tenemos que pronunciarnos. Este hermano fue denunciado por un abuso sexual y la iglesia tiene que pronunciarse hoy mismo. Imagínense este cuadro de un hombre que abusa de alguien en la iglesia y voy a ir en él en privado. Mira, va un abuso. Si tú vuelves, no, es en serio. Si vuelves a abusar de alguien más, ahí sí llamo 2 testigos. No, hay faltas escandalosas que requieren un tratamiento severo e inmediato para dar testimonio al mundo que la iglesia no es cómplice de pecado. Esas faltas escandalosas tienen que trazarse con suma
contundencia y rapidez, porque ponen en riesgo no el nombre de una persona, sino el nombre de Cristo. No sé, mi hermano, si tienes algo que aportar ahí respecto al punto. Muchas gracias, mi hermano. Dios ha puesto, el tiempo, perdónenme, termino con esto. Dios ha puesto medios de gracia para santificar a la iglesia, pero también para restringir el mal general de la humanidad. Y uno de los aspectos como el pecado se restringe es también por las leyes que Dios ha establecido a través de las autoridades que Él ha delegado. Entonces, una iglesia cuando sorprende a un pastor cometiendo abuso sexual debe denunciarlo ante la ley. No taparle su pecado y mandarlo a servir en Estados Unidos a una iglesia por 2 años y luego volverlo a traer como si nada hubiera sucedido. Ese pastor quedaría destituido para volver a ser pastor y debería quedar bajo todo el peso de las leyes civiles. Lo mismo el pastor que roba, etcétera, etcétera, etcétera. Al pastor no se le encubren sus faltas. Se tratan conforme a lo que la Escritura dice o conforme a lo que la ley demanda. Gracias, mi hermano, por ese punto. Hermanos, este conversatorio ha llegado a su fin. Como notaron, hoy más que un asunto teológicamente elaborado, estamos tratando aspectos cotidianos de la vida de iglesia que nos deben ayudar a cuidarnos. Señor, muchas gracias por mis hermanos, por la iglesia. Hoy queda claro que muchos de los inconvenientes que lidiamos al interior del cuerpo no son porque no hay claridad en tu palabra de cómo proceder. Es porque nuestro pecado siempre se salta a los principios que tú mismo has establecido. Es porque en medio del enojo, en medio del orgullo, terminamos saltándonos lo que tu palabra enseña. Te damos gracias por cada iglesia saludable que hoy se reúne en esta ciudad. Te pedimos que las bendigas y hoy muchos puedan creer por la predicación del Evangelio, muchos sean santificados. Ayúdanos a ser sabios a la hora de recibir personas que vienen de otra iglesia, para también discernir cuándo el consejo debería ser animarlos a volver al lugar donde estaban, o cuándo, Señor, deberíamos afianzar nuestra comunión con otras iglesias para ayudar la reconciliación de las diferencias entre una iglesia local y sus miembros. Ayúdanos a ser una iglesia que no solo sirve a esta iglesia local, sino que podamos ser útiles en la resolución de conflictos cuando iglesias hermanas también estén teniendo dificultades. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que disfruten de este tiempo de café. Cualquier pregunta con